Buen día, chavos. ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Inge, buen día. Órale, qué bueno. Buenos días, Inge. Buen día, ¿qué ¿Cómo tal? estamos? Estamos, que es lo importante. Estamos los que somos y somos. Dale, exactamente, algo así. Muy bien, Sigo muchachos. con vida, dígale. Gracias a Dios. Sí, caray. Pues vamos a darle solución a nuestros ejercicios, no a nuestros problemas, a nuestros ejercicios. Vamos a terminar con el que teníamos. Va a pasar a lo siguiente. Teníamos pendiente precisamente la situación de las bocinas, la cuestión de la interferencia, las ondas constructivas y las ondas destructivas. Entonces, tenemos esta relación en la que vamos a tener un punto P, una ubicación P, que puede ser variable desde A hasta B, ¿sí? Este punto va a guardar cierta relación, cierta distancia. Lo vamos a ver aquí rápido. Vamos a tener esta distancia del punto P al punto A o al bafle A. Esto sería pues nuestra distancia con respecto al punto A. Y luego vamos a tener nuestra distancia con respecto al punto B. ¿Sí? Vamos a, cada vez que se mueva X, cada vez que se mueva la de ubicación P, nosotros vamos a tener la siguiente situación. Vamos a tener un cambio en la posición. Este cambio, nosotros lo vamos a considerar como un incremento o una variación en esa posición. Podemos manejar como incremento en X. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto va a ser igual a la distancia A menos la distancia B. ¿Esto por qué? Porque nuestro punto va a empezar con una referencia a partir de A. Se va a mover a partir de lo que sería el bafle A. Entonces, la posición inicial de este punto, como nos lo indican aquí también, puede ser incluso cuando X es igual a 0. Cuando X es igual a 0, P va a estar sobre la posición de A. Y entonces va a empezar a moverse en dirección a B. Y ahí es a donde nosotros vamos a tener que determinar las ubicaciones, primero, en las que se nos va a dar una interferencia destructiva. Y segundo, a donde nosotros vamos a encontrar interferencias constructivas. Entonces, esto va a estar relacionado con lo que sería nuestra equivalencia para lo que es la situación destructiva. ¿Esto cómo se va a dar? Vamos a tener que N menos 1/2. ¿Esto qué va a indicar? N va a ser la cantidad de ciclos completos que nosotros vamos a tener. Pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? Como nosotros lo comentábamos en la clase anterior, cuando yo tengo una situación constructiva, mis ondas van a ser en esta forma, ¿sí? Cuando mis ondas van a estar entrando en fase, por decirlo de alguna manera, voy a tener ciclos completos. Cuando mis ondas van a estar desfasadas, yo puedo considerar que están entrando desde una mitad antes.
¿sí? De esta forma yo podría considerar la situación. Precisamente por eso yo le estoy quitando una mitad. ¿Por qué? Ese medio que yo le estoy quitando al n está apareciendo justo antes del inicio de la carrera de su ondulación. ¿Ok? Entonces, esa ondulación o un ciclo completo, lo que nosotros tenemos como ciclo completo, va a ser del tamaño de nuestra longitud de onda. Precisamente eso es lo que vamos a tener aquí. ¿Ok? Entonces, esta parte nosotros la vamos a pasar al editor de ecuaciones. Lo vamos a representar aquí. Entonces tenemos que la distancia A menos la distancia B va a ser igual a n, que me va a representar un ciclo completo, la cantidad de ciclos completos que nosotros podemos tener, menos un medio, que es lo que me va a generar que la interferencia sea destructiva. Me va a cortar o me va a hacer entrar el ciclo la mitad antes para poder generar esa situación que nosotros platicábamos. Entonces, esto va a ser en base a la longitud de onda, que nosotros sabemos que es lambda. Ahora, nosotros vamos a tener esta situación, lo vamos a describir acá. Tenemos el bafle A y tenemos el bafle B. ¿Ok? Me salió un poquito recorrido, pero bueno. Vamos a tener un punto P. ¿Ok? Y de esto nosotros vamos a tener indicadas unas distancias que van a estar hasta cierto punto variables. Nosotros sabemos que la distancia total que nos están indicando es de 2 metros. Eso es lo que nos indica el problema. La distancia entre A y el punto P es nuestro valor X. Y por otro lado, la distancia entre el punto P y la bocina B, nosotros la podemos indicar como la distancia total, que es L, menos X. Esto nosotros lo podemos representar también como 2 metros menos X, que sería el equivalente. Entonces, decíamos, esa primer distancia, la distancia A, va a ser la equivalente a X. Y la distancia B va a ser la equivalente a 2 metros menos X. ¿Ok? De esa forma nosotros vamos a ir relacionando las posiciones que puede tener P conforme se vaya cumpliendo la condición de que tengamos ciclos por mitades. Obviamente cada medio siglo. Vamos a tener primero un medio siglo, una distancia de media onda prácticamente. Luego vamos a tener otra distancia de onda y media. En esa posición, cuando alcancemos esa otra posición, vamos a tener esa segunda posición para interferencia destructiva.
¿Qué es lo que va a pasar? Nos va a dar lo siguiente. Nosotros ya sabíamos de la clase anterior, o ya sabemos de la clase anterior, calculamos el valor de lambda, de la longitud de onda. Nos había dado 1.67 metros, si mal no recuerdo. Entonces, aquí lo que vamos a buscar para nuestra posición destructiva es que mi onda va a alcanzar esto. Algo así. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo voy a detectar este punto. Tengo que determinar este punto, que es a donde se va a dar mi primer punto para onda destructiva. Tengo que determinar esta otra posición, que es a donde se me va a dar la segunda onda destructiva. Entonces, en este caso, n, para el primer dato, va a ser 0. Para el segundo dato, vamos a tener que n es igual a 1. Y para el tercer dato, perdón, vamos a ver, tenemos que determinar si con n igual a 2, todavía me alcanzan los 2 metros. Si el valor de x para n1 o n2, o los siguientes, el que sea, si el valor de x es mayor que 2, ya no lo podemos considerar. ¿Por qué? Porque nuestra distancia limitante son estos 2 metros. Nuestro recorrido desde A hasta B únicamente. ¿Ok? Entonces, bajo esas circunstancias, nosotros vamos a tener que tomar la ubicación de los puntos que nos están solicitando. ¿Sí se comprende esta situación? Creo que sí, Inge. Creo. Ok. Vamos a primero a plantear cómo quedaría nuestro despeje para determinar el valor de X. Vamos a sustituir primero. Si nosotros sabemos que la distancia A es equivalente a X, nosotros lo vamos a poner así. X menos la distancia B, que sería los 2 metros menos X. Y esto va a ser igual a las distancias de los puntos para considerar esto, lo que es la onda destructiva. Cuando yo tengo una onda constructiva, esto se va a transformar directamente en n por lambda. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo ondas constructivas, voy a tener ciclos completos coincidiendo. ¿Ok? Por eso vamos a tener esa diferencia. Aquí lo vamos a dejar como referencia nada más. ¿Ok? Enseguida. Ya que lo tenemos así, vamos a retirar los signos de agrupación y nos va a quedar X menos 2 metros y luego menos por menos nos da más X igual a lo que tenemos aquí. Simplificando vamos a tener 2X menos 2 metros igual al equivalente de las posiciones para la onda destructiva. Los 2 metros que están restando los vamos a pasar sumando. Entonces nos quedan 2X igual a esto más 2 metros. ¿Ok? Luego, obviamente para nosotros poder determinar el valor de X tenemos que despejarlo. El 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y entonces
esto que tenemos aquí va a quedar finalmente dividido entre 2. ¿Ok? Ahora, con esta fórmula, nosotros vamos a ir considerando los valores para n. Desde 0, 1, 2 y los que nos alcancen. ¿Sí? Siempre y cuando el valor de x, como lo comentábamos, sea, la condición aquí es que los valores de x deben ser menores que 2. Entonces, x, para que yo cumpla, debe ser menor o igual a los 2 metros. ¿Sí? Porque x me va a dar la posición de P con respecto a la bocina A. Eso, de cierta manera, es lo que me están pidiendo. Los valores de x. Como lo comentaba, si x es mayor que 2, entonces esto ya no nos sirve. Vamos a evaluar los primeros valores. Vamos a tener. Inge, disculpe, antes, Sí, adelante. perdón, pero no me queda claro la relación que pone en cuanto a las distancias. En L menos X es igual a 2M menos X. Eso ya está, por así decirlo, contemplando toda la distancia de 2 metros. No, ¿verdad? Exactamente. La Sí. L a nosotros nos la daban como el valor de 2 metros. Permíteme un momento, voy a borrar las líneas que tenemos aquí encima. Ya borré hasta mi bafle. Ok. Sí. Lo que tenemos aquí, obviamente, nosotros consideramos un punto P. Me están indicando que la distancia de la bocina A al punto P es un valor X. ¿Sí? También me están indicando que la distancia entre los dos, entre las dos bocinas es de 2 metros. Esa es la distancia máxima que yo voy a tener. Entonces, aquí a lo mejor se puede decir que me excedí, indicando que tengo L menos X, cuando ya sé el valor de L. Entonces, directamente yo puedo decir que el resto es 2 metros menos X. De esa manera lo podemos indicar directo, sin problema. Entonces, esta parte, nosotros podemos indicarla, como les decía, distancia de A, del punto P al punto A. Y esta va a ser la distancia del punto P a la bocina B. ¿Ok? La posición que nosotros vamos a encontrar, o ese incremento que nosotros vamos a encontrar corresponde o va a corresponder a lo que son las posiciones o los puntos en los que nosotros vamos a encontrar el inicio de una onda destructiva. Como lo comentaba, si yo tengo como límite esta distancia y esta otra, cuando yo tengo ondas constructivas, mi onda la voy a considerar desde aquí. Prácticamente. Y así se va a ir dando. Entonces, yo voy a ir buscando estas posiciones. ¿Ok? Y ahora lo voy haciendo uno con respecto de A y con respecto de B. ¿Por qué? Porque me va a generar ondulaciones y también me va a generar ondulaciones. Entonces, lo que yo voy buscando son los puntos en los que coincidan para considerar que voy a tener onda constructiva, cuando tengo onda constructiva. Como el primer caso es para onda destructiva,
lo que va a pasar aquí es que empezamos prácticamente con media onda. Y del otro lado va a pasar algo parecido. Encontramos esto y en los puntos a donde vayan coincidiendo, a donde se vayan encontrando, va a hacer que yo considere que se está dando los pulsos, o por decirlo de alguna forma, los puntos en los que se genera esa onda destructiva, donde vamos a ubicar los puntos a donde muy probablemente nosotros vamos a tener mayor distorsión del sonido, ¿sí? Entre esas dos bocinas que están separadas 2 metros. Se supone que a mí me están dando la frecuencia, me parece que eran 262 Hz, algo por el estilo. Las dos comparten la misma frecuencia. Cada una va a generar sus transmisiones de sonido. Van a tener sus ondulaciones. Es correcto, muy buen Osvaldo, Alonso, son 206 Hz. Muy bien. Entonces, en base a esa frecuencia, nosotros determinamos el valor de nuestra longitud de onda. Entonces, como una bocina me genera ondulaciones y la otra también, lo que yo estoy buscando es primero eso, los puntos en los que yo voy a tener mayor distorsión de sonido, dependiendo los siglos que yo alcance a tener en medio de las dos bocinas. La onda que se va a generar en la bocina A va a tener sus ondulaciones. La onda en el lado B también va a tener sus ondulaciones. A donde coincidan de manera en que una va bajando y la otra va subiendo, prácticamente ahí es a donde nosotros vamos a tener la interferencia destructiva. ¿Sí? Nosotros vamos a tener interferencia constructiva cuando esas dos coincidan y se encuentren en una cresta o se encuentren en un valle. Esos van a ser los puntos a donde yo voy a tener, o las distancias, a donde yo voy a tener mayor fidelidad de sonido entre las dos bocinas. De eso se trata prácticamente esto. Entonces, precisamente aquí vamos a tener el valor de X y aquí vamos a tener la distancia 2 metros menos X, precisamente, para poder determinar esos puntos de coincidencia. No sé si queda un poquito más claro o terminamos enredando más el asunto. No, sí, que sí quedó un poco más claro. Pero bueno, en cuanto a la expresión que tiene para formar la primera ecuación, me parece, puso X menos 2 metros Exacto. Mira, aquí, menos X. ¿No sería sumarlo? no, en este caso, lo que estamos buscando es este incremento que se da o esa diferencia que se va a dar entre las distancias. Esa diferencia es precisamente lo que nosotros vamos, a donde nosotros vamos a determinar que ocurran esas, ¿cómo se llama? Esas interferencias. Por eso nosotros lo vamos a expresar de esta forma. Distancia de A menos la distancia de B. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a lo que es la definición, nos dice o nos habla precisamente en lo que es las diferencias entre las ondulaciones. Entonces, esta es precisamente la situación. La distancia A menos la distancia B es esa diferencia en las ondulaciones. Es el rango en el que se pueden presentar esas interferencias. Por eso aquí nosotros lo ponemos como negativo. Ahora, bueno, como resta. Ahora, la distancia A, nosotros sabemos que es X, o equivale a X. La distancia B equivale a 2 metros menos X. Por eso precisamente lo presentamos de esa manera.
Aquí, básicamente se presenta como la distancia A menos la distancia B es igual al incremento o diferencia de distancias. ¿A qué nos vamos a referir? La onda AB va a llegar al punto P en una distancia X. La onda B va a llegar al punto P en una distancia 2 metros menos X. Ahora, nuestra interferencia se va a dar en ese punto de diferencia. ¿Por qué? Porque obviamente, si X es más pequeño que 2 metros menos X, va a llegar antes a P. Y nosotros, cuando la onda B, la onda del bafle B, llegue al mismo punto de referencia o avance lo mismo hacia los lados, y va a alcanzar un punto P imaginario que va a ser simétrico, ¿sí? Ahora, obviamente no tenemos dos posiciones P, pero como te digo, esto es como si P estuviera a la misma distancia X de B. Aquí la interferencia se va a dar en esta parte. ¿Por qué? Porque la onda a estas alturas ya le llegó a P. Entonces, el ruido o la interferencia se va a dar a partir de aquí, en este tramo. Esto es lo que nos puede causar errores en la fidelidad del sonido, o si llega a entrar en fase, es lo que nos puede aportar fidelidad al sonido. Los puntos, como decía yo, en los puntos de interferencia constructiva yo voy a encontrar que es a donde mejor se va a escuchar el aparato de sonido con estos dos, con estas dos bocinas. En los puntos de interferencia destructiva va a ser a donde peor sonido voy a tener. ¿Por qué? Porque me va a llegar la onda de la bocina A y después me va a llegar la onda de la bocina B. Obviamente son fracciones de milisegundo probablemente, pero voy a tener ese problema. A lo mejor voy a tener la percepción de que retumba un poco o que de repente se le fue a los agudos, no sé, dependiendo el sonido que se esté presentando en ese momento. Pero precisamente por eso se utiliza este dato para el estudio de nuestras interferencias, porque esta distancia es la que nos va a generar el ruido, porque es la que nos provoca que haya una diferencia entre la onda A y la onda B. No sé si se comprenda esta parte. Sí, creo que ya quedó. Muchas gracias. Ok, bueno. Entonces, por esa razón nosotros nos concentramos en esta pequeña distancia. Obviamente, conforme P vaya avanzando hacia donde está B, vamos a tener cambios en esta distancia. ¿Sí? Vamos a tener diferencias en esa distancia. De repente vamos a llegar al punto, el punto ideal, en el que no debe haber interferencias, es el punto medio. Cuando X vale 1 metro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las dos bocinas
bueno, la onda de las dos bocinas nos va a llegar al mismo tiempo. Ese es el punto ideal. Exactamente, porque las dos nos van a llegar exactamente cuando nos tendrían que llegar, ¿sí? Con la misma forma. Las dos, como tienen la misma frecuencia, se van a formar de la misma manera, van a empezar probablemente en 0 y van a entrar, ¿sí? Y como lo comenta Alonso, van a llegar en fase. Aquí nuestro problema es cuando nosotros nos movemos del centro. ¿Por qué? Porque entonces una de las dos ondas me va a llegar después. Como les digo, son milésimas de segundo probablemente. Pero sin quererlo nosotros vamos a tener esa percepción. Ahora, vamos a determinar cuáles son las posiciones en las que vamos a tener ese pequeño ruido en mayor medida. Precisamente sustituyendo el número de ciclo para esta situación. Entonces vamos a tener X igual y lo vamos a sustituir. En lugar de N, vamos a poner 0. Entonces, vamos a determinar el primer punto, que es uno de los malos para poder escuchar. Vamos a hacer el cálculo. Tenemos... Ok. ¿Qué valor obtenemos de esta sustitución? Obviamente aquí también tenemos que sustituir el valor de 1.67 metros. ¿Cuánto nos da aquí? Es correcto, nos daría 0.5825. Ese es el primer punto que cubre las condiciones. Está entre A y B y es el punto a donde vamos a tener peor sonido, más cercanos a la bocina A. Ahora, vamos a evaluar con el siguiente valor. En lugar de 0, ahora N vale 1. Exactamente, no, sí sería lo que nos dice Enrique. Chécale, mi buen Alonso, a lo mejor tenemos por ahí un detalle con respecto a las operaciones. Exacto, igual coincide Cintia. Entonces, nuestra distancia sería 1.4175 metros también. Esto todavía está dentro del rango de los 2 metros, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar para el siguiente número, para el siguiente ciclo. Y vamos a tener aquí que en lugar de 1, ahora vamos a tener 2. Es correcto. En este caso, nosotros tenemos precisamente ese valor, 2.2525. Entonces, este valor ya se sale de lo que sería nuestro valor requerido. Ya no tenemos una posición en medio de los dos baffles, en medio de las dos bocinas. Entonces,
¿qué es lo que vamos a hacer? Que este último valor para un segundo siglo o para un segundo armónico, lo vamos a desechar. Los únicos dos valores que nosotros vamos a considerar van a ser precisamente estos, 0.5825 y 1.4175. Esos dos son los valores en los que nosotros vamos a tener interferencia destructiva. ¿Sí? ¿Sí, coincidimos? Ok, muy bien. Entonces, bueno, ya tenemos la percepción para lo que es nuestra onda destructiva. Ahora vamos a plantearlo para la onda constructiva. Ya tenemos poco tiempo, pero vamos a hacer el planteamiento rápido. Va a ser la misma situación. Nosotros vamos a tener ahora, considerando precisamente que nuestra onda debe ser completa, debemos encontrarnos y coincidir. Ya puedo borrar los garabatos, ¿verdad? Ya. Ok, para Muy bien, ahora entonces vamos a tener la misma equivalencia. Vamos a tener la distancia A menos la distancia B. Perdón, distancia B. Igual, ahora como les comentaba, como ya no vamos a tener el desfase, o ya no vamos a considerar el desfase, vamos a tener N por la longitud de onda. De esa manera nosotros lo vamos a considerar. Ahora, todo el asunto de la igualdad lo vamos a pasar para acá. Esto